San Camilo de Lelis, el santo protector de los enfermos. Camilo de Lelis o Camillo de Lelis, Buccianico di Chieti, 25 de mayo de 1550, Roma, 14 de julio de 1614, fue un sacerdote italiano, fundador de la Orden de los Camilos, orden hospitalaria dedicada a la atención de los enfermos, actividad a la que se consagró después de su conversión, tras haberse dedicado a las armas. Cruz roja en el pecho. Camilo de Lelis nació en el pueblo de Buccianico, Chieti, Italia, en 1550. Su nacimiento tuvo lugar en un establo, ya que a pesar de ser de familia noble, su madre quiso imitar el nacimiento de Jesús. Quedó huérfano de madre siendo muy niño, por lo que vivió con su padre, que era mercenario militar, hasta que en la adolescencia quedó también huérfano de él. En este tiempo comenzó a tomar el vicio del juego de las cartas, lo cual le acarreó graves contratiempos. Como hijo de un militar, eligió esta misma profesión a los 19 años y participó en numerosas acciones de guerra por todo el Mediterráneo, donde tras ser herido, trabajó como enfermero. Al regresar al ejército, volvió a caer en el vicio del juego, lo que le hizo acabar mendigando. Antes de su conversión, Camilo vivió una vida disoluta, llena de vicios, hasta que quedó pobre, solo y mal vestido. Un caballero feudal lo llevó a caballo al convento de frailes capuchinos de San Giovanni Rotondo en 1575, en donde tuvo lugar su conversión y decidió dedicar su vida a Dios, ingresando en los capuchinos con el nombre de Fray Cristóbal, pero en 1582 un accidente en el empeine del pie derecho hizo que abandonara el convento, dirigiéndose al hospital de Morcones. Cuando procedía a embarcarse a Roma, miró por la calle a un enfermo abandonado en el muelle, lo cual le inspiró a dedicar su vida al servicio de los enfermos. Se colocó como mayordomo en el Hospital de Santiago en Roma bajo la dirección de Felipe Neri. Viendo el trato negligente que se daba a los enfermos, pensó en crear una asociación que les diera una atención humana y cristiana, después de haber visto tantos heridos abandonados en los campos de batalla. A la edad de 30 años ingresó en el Colegio Romano, ahora Universidad Gregoriana, a pesar de la burla de sus jóvenes compañeros, que le discriminaban porque le encontraron demasiado viejo para decidirse por el sacerdocio. A pesar de ello, se ordenó sacerdote el 26 de mayo de 1584 pese a su avanzada edad. Tras una larga andadura como enfermero, lo que lo llevó posteriormente a fundar la Congregación de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos Agonizantes, Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, más conocida como Camilianos, destinada al cuidado de los enfermos abandonados. La Orden de los Camilos o Camilianos fue aprobada pronto y fue de gran ayuda cuando el tifus asoló Roma. En el mes de septiembre junto a un grupo de compañeros recibió el hábito de la nueva comunidad religiosa, aprobada el 18 de marzo de 1586 por Sisto V y a la que Gregorio XIV elevaría a la categoría de orden religiosa, emitiendo Camilo los votos solemnes el día 8 de diciembre de 1591. Murió en Roma, el 14 de julio de 1614, a la edad de 64 años, y su festividad se celebra el 14 de julio. Fue beatificado en 1742 en Roma por Benedicto XIV, y canonizado el 29 de junio de 1746 en Roma por Benedicto XIV. Sus restos se encuentran en la iglesia de Santa María Magdalena, donde Sebastiano Conca pintó un fresco sobre su vida. Tradicionalmente, también se ha asegurado siempre que en esta iglesia se encuentran los restos de Santa Marcela, San Maximino de Aix e incluso la propia María Magdalena. En 1886, León XIII declaró a San Camilo, juntamente con San Juan de Dios, protectores de todos los enfermos y hospitales del mundo católico, patrono universal de los enfermos, de los hospitales y del personal hospitalicio. San Camilo de Lelis, servidor de los enfermos, día festivo, 14 julio. Nació en Abruzos, Italia, en 1550. Siguió la carrera militar, igual que su padre. Le apareció una llaga en un pie, que lo hizo dejar la carrera de las armas e irse al Hospital de Santiago en Roma para que lo curaran.
En el hospital de Roma se dedicó a ayudar y atender a otros enfermos, mientras buscaba su propia curación. Pero en esa época adquirió el vicio del juego. Fue expulsado del hospital y en Nápoles perdió todos los ahorros de su vida en el juego, quedando en la miseria. Tiempo atrás, en un naufragio, había hecho a Dios la promesa de hacerse religioso franciscano, pero no lo había cumplido. Estando en la más completa pobreza se ofreció como obrero y mensajero en un convento de los padres capuchinos, donde escuchó una charla espiritual que el Padre Superior les hacía a los obreros, y sintió fuertemente la llamada de Dios a su conversión. Empezó a llorar y pidió perdón por sus pecados, con la firme resolución de cambiar su forma de actuar por completo. Tenía 25 años. Pidió ser admitido como franciscano, pero en el convento se le abrió de nuevo la llaga en el pie, y fue despedido. Se fue al hospital y se curó, y logró que lo admitieran como aspirante a capuchino. Pero en el noviciado apareció de nuevo la llaga y tuvo que irse de allí también. De nuevo en el hospital de Santiago, se dedicó a atender a los demás enfermos, por lo que fue nombrado asistente general del hospital. Dirigido espiritualmente por San Felipe Neri, estudió teología y fue ordenado sacerdote. En 1575 se dio cuenta que ante la gran cantidad de peregrinos que llegaban a Roma, los hospitales eran incapaces de atender bien a los enfermos que llegaban. Fue entonces que decidió fundar una comunidad de religiosos que se dedicaran por completo a los hospitales. San Camilo trataba a cada enfermo como trataría a nuestro Señor Jesucristo en persona. Aunque tuvo que soportar durante 36 años la llaga de su pie, nadie lo veía triste o malhumorado. Con sus mejores colaboradores fundó la comunidad Siervos de los Enfermos el 8 de diciembre de 1591. Ahora se llaman Padres Camilos. Murió el 14 de julio de 1614, a los 64 años. Quien hubiera conocido a San Camilo de Lelis en su juventud, jamás habría imaginado que aquel bravucón adicto a los juegos de azar y las reyertas de taberna podría haberse convertido en un santo. Sin embargo, realmente pasó su juventud entre guarniciones militares y mesones, siguiendo a su padre oficial al servicio de España, y a su vez se convirtió en un soldado de fortuna llevando una vida desordenada y totalmente dedicada al juego. Por este vicio lo perdió todo y empezó a vivir en la calle, mendigando y vagando sin meta, hasta que fue acogido en el convento de capuchinos de Manfredonia, quienes lo asumieron como empleado de todo servicio. Así comenzó su conversión, alrededor de 1575, pero antes de poder tomar sus votos pasó mucho tiempo en el Hospital de Santiago de los Incurables en Roma, primero para curar una vieja herida en su pie, luego como sirviente y, finalmente, como tesorero y maestro de casa. Este hospital acogía a pacientes aquejados de enfermedades especialmente graves y repugnantes, a menudo incurables, hasta el punto de que a menudo los dejaban en la entrada como paquetes. Fue precisamente interactuando con estos residuos de la sociedad, con estos desechos humanos, que San Camilo de Lelis descubrió su vocación por la asistencia a los enfermos. Con 5 compañeros dio a luz en 1582 a la Compañía de los Ministros de los Enfermos. Más tarde se trasladó al convento de la iglesia de Santa María Magdalena y también comenzó a cuidar de los enfermos del Hospital del Espíritu Santo en Sacia. Mientras tanto, recibió sus votos, después de haber estudiado bajo la guía de San Felipe Neri. En 1591 su compañía fue reconocida como orden religiosa y tomó el nombre de Orden de los Ministros de los Enfermos. La orden se caracterizó, además de los habituales votos de castidad, pobreza y obediencia, por un cuarto voto, asistencia de los enfermos incluso con peligro de muerte. La orden de clérigos regulares ministros de los enfermos, que más tarde tomaría el nombre de camilianos de su fundador, se extendió rápidamente por toda Italia, con grupos de monjes que servían en pequeños y grandes hospitales. San Camilo de Lelis murió el 14 de julio de 1614 en el convento de la Magdalena, sede de su orden, y fue enterrado aquí. Benedicto XIV lo proclamó santo en 1746 y posteriormente se convirtió en patrón universal de los enfermos, enfermeros y hospitales junto con San Juan de Dios.
Para comprender la importancia de la misión de San Camilo de Lelis debemos pensar que en aquella época el cuidado de los enfermos, especialmente en los hospitales de incurables, se encomendaba a menudo a mercenarios y criminales, obligados a servir en estos lugares aterradores. Camilo redactó unas verdaderas reglas que debían definir la figura del servidor de los enfermos, como él mismo definía a los religiosos enfermeros de la compañía. Además de imponer a sus compañeros la renuncia a todos los bienes seculares que pudieran distraerlos de sus tareas, también les exigió una adecuada cultura y preparación científica, porque la caridad por sí sola no bastaba para salvar vidas humanas. Hemos visto cómo la unción de los enfermos todavía hoy se considera un rito precioso para llevar alivio a los que sufren. Esto nos hace comprender cuán reconfortante podía ser en lugares de sufrimiento y enfermedad la presencia de hombres que eran sacerdotes, además de enfermeros, y podían brindar atención médica y al mismo tiempo dar la unción a los enfermos. Oración a San Camilo de Lelis. He aquí una oración por los enfermos que se puede rezar el 14 de julio, día de la memoria litúrgica de San Camilo de Lelis, o cada vez que se sienta la necesidad de rezar por la salud de un ser querido enfermo o por nosotros mismos. De hecho, la oración trae un consuelo irrenunciable, curando el cuerpo a través del espíritu y dando a quien sufre la fuerza necesaria para afrontar la enfermedad con más coraje y voluntad de sanar. Oh San Camilo, que soportaste una dolorosa enfermedad durante tantos años con paciencia inalterable, haz que aceptemos con espíritu de fe las enfermedades y tribulaciones que el Señor querrá enviarnos para nuestro bien y nuestra purificación. Tú, que a lo largo de tu vida te has dedicado con bondad y amor a cuidar de los enfermos, llevando a todos consuelo y esperanza, obtén para nosotros la gracia de reconocer a Jesús en nuestro prójimo que sufre y de servirle con gran generosidad de corazón.